Me había olvidado de ponerlo y vamos a darle. El efecto que yo os traigo lo podéis hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo único que necesitáis son dos libros, si puede ser gorditos como estos, y lo que iremos es intentar entrelazar las hojas de cada libro entre sí, como estáis viendo. Esta operación lo haremos poco a poco. Lo más importante es que las hojas queden totalmente entrelazadas unas con otras, y vais a ver el efecto final, que la verdad es que me ha sorprendido bastante. No me lo esperaba y la verdad es que es súper curioso. Bueno, esto puede tomar un poco de tiempo, juntar los dos libros. La idea es que estén completamente intercaladas las páginas, pero si no... Cuando hemos terminado, fijaos, decirle a uno de vuestros espectadores que coja los dos libros y, fijaos cómo han quedado, ¿vale? Las páginas totalmente entrelazadas, que intente separar los libros. Os aseguro, yo ahora mismo estoy haciendo la fuerza y no hay manera humana de separarlos. Es increíble. Incluso le podéis decir a un espectador que coja un libro y otro espectador que coja otro y que tiren con todas sus fuerzas, que les va a resultar completamente imposible. La manera de separarlos es cogiendo un solo libro, poniéndolo así, e ir haciendo movimientos oscilantes hasta que las hojas se vayan separando. La verdad es que es algo súper curioso. Os lo recomiendo. Si os ha gustado, darle un me gusta. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo truco de magia. Adiós. Ahora sí, hablé un montón y estaba muteado. Con esto me gustaría hacerles una propuesta. Cuéntenme qué les parece. ¿Qué tal si parte de la evaluación de la próxima semana sea que me manden un video de ustedes haciendo ese experimento e intentando separar los libros? Ustedes pueden hacerlo incluso con más gente que viva en su casa. Pueden hacérselo como una broma o como un truco de magia. ¿Bien? Cuéntenme por favor por el chat qué les parece. Obviamente esto depende si es que tienen los libros y no importa si son libros tan grandes o tan chicos. Lo importante es que las hojas sean de papel más de fibra de madera, no tanto del plástico. Por ejemplo, el libro nuevo de física, creo que las hojas son muy plásticas, entonces no sé si tenga tanto roce. Bien, con solo roja eso no sería la evaluación, sino que sería parte de la evaluación. Bien, ustedes hacen ese experimento, me mandan un video, ya. Aunque no, ya, una compañera dice aquí, aunque no muy bien cómo se separaban, tienes que tomar un libro y agitarlo. Así el movimiento de agitarlo lado a lado va a ir soltando de a poquito las hojas y lentamente va a hacer que el otro se caiga. La otra opción es separarlas manualmente, pero eso les va a tomar mucho tiempo. Bien, ya, súper. Entonces se los voy a mandar por correo, pero no ahora, para que descansen. O sea, si es que quieren intentarlo a lo largo de la próxima semana, genial. Pero se los voy a mandar por correo el día lunes 21, después de la clase de matemática. ¿Ok? Para que puedan entregar el video a lo más el viernes, y ese mismo viernes hacemos la otra parte de la evaluación, que van a ser algunas preguntas bien cortitas, y yo después reviso los videos y espero que estén chistosos. Ya, súper, qué bueno que les gustó la idea. Entonces, ahora vamos a ver qué es la fricción en este siguiente video, que tengo que ponerle subtítulo en español. Una compañera aquí dice, lo acabo de intentar y ahora no los puedo separar. Ups. La evaluación es para la próxima semana, para el día 25. Recuerden que la próxima semana no hay clases. Para la compañera que no los puede separar, toma uno arriba de la parte de la espina, así, y sacúdelo. Así, para atrás y para adelante. Eso debería soltar lentamente la hoja y hacer que el libro se caiga.
Bien, ya, entonces vamos a ver este video que nos va a servir para entender un poco más qué es la fricción, qué es el roce. How do things move in real life? Say a ball is moving on a flat ground and there's no external force acting on it. Will the ball... Ahí está, ahí llegaron los subtítulos. How do things move in real life? Say a ball is moving on a flat ground and there's no external force acting on it. Will the ball eventually come to a halt? Yes, it will. Have you ever wondered why? Say you're skating on an ice rink and your friend is skating on the road. Whose movement do you think will be smoother? Definitely yours. When you hold a bottle in your hand, why doesn't it just slip through and fall? Sometimes when you're walking around in a mall, do you remember seeing a caution sign to warn you about the floor being wet? What explains all this? The answer is friction. The reason why the ball eventually comes to a halt is because of the force of friction. The reason why skating on an ice rink is easier because the force of friction is lesser there. The bottle doesn't slip through because the force of friction between your hand and the bottle doesn't allow it to do so. If the floor is wet, the friction offered by it reduces and there are chances that you might slip and fall. So what is this friction we're talking about? It's quite easy to understand its concept. Friction is nothing but a force. It is the force exerted by a surface where an object moves across it. In the first case, when the ball is moving in this direction, the force of friction is acting in the opposite direction. The force of friction offered by the ice rink floor is lesser than the force of friction offered by the road. Hence, skating on the ice rink is easier and seems effortless. The bottle does not slip down because the surface of your hand offers a friction in the upward direction. And in the case of the floor in the mall, the soapy water reduces the friction offered by the floor. In the coming lessons, we'll learn a lot more about friction. We'll see the factors affecting friction. We'll understand if friction helps us in our everyday life or not. And we will also cover the different types of friction. Vamos a pasar de inmediato entonces al siguiente video, que son los factores que afectan la fricción. Que como vimos ya, eran dos los factores principales. Uno es la masa de los objetos, al menos en el caso de la fricción por deslizamiento, y el otro es la combinación de los materiales que están en contacto. Les envié por el chat el vínculo de este video y ahí les van a aparecer, el resto de los libros. Here's a cube that's placed on the table. We know that if we are pushing the cube in this direction... Subtítulos, perdón. Traducir. Spanish. Placed on the table. We know that if we are pushing the cube in this direction, then the force of friction will act in the opposite direction. If we apply a force along the left, then the force of friction will act towards the right and vice versa. The force of friction will always oppose the applied force. What are the factors that affect the friction? Let me give you 3 situations and then you tell me what it depends on. The first situation is when an object with a smooth surface is moving on a surface which is very smooth. Second, in which the object has a smooth surface and the surface on which it moves is rough. Or the object has a rough surface and the surface on which it moves is smooth. And in the third case, the surface of the object as well as the surface of the table is rough. In which situation do you think will the force of friction be the highest? Intuitively, you will tell me that in the third case, the force of friction will be higher than these 2 cases. And in which situation will the force of friction be the lowest? It'll be the first case, as both the surfaces are very smooth. Though there will be friction here, it will be lesser than that in the other 2 cases. If we just look at these 3 situations, we can say that the force of friction increases as we go towards the right.
So can you tell me the first factor on which the force of friction depends? Yes, it depends on the nature of the surface on which the object moves and the nature of the surface of the object. Yes, it depends on the smoothness or the roughness of the two surfaces which are in contact with each other. If you want to find out if this is true, here's what you can do at home. Create an inclined slope on a table like this and mark a point somewhere on it. Now from this point, let a small cylindrical shaped object move down. You will see that it reaches a particular point and then stops. Next, place sandpaper right under the slope and leave the object from the same point as before. What do you notice? You will see that the distance covered by the object is lesser in the second case. And you probably know why. The surface on which the object rolled was rougher in the second case. And clearly, the force of friction was more. Why is friction caused though? It is caused due to the irregularities on the two surfaces in contact. What do I mean by irregularities? Now, even though the table looks smooth, if we zoom into the surface, we will see the surface irregularities. Even the surface of the object has irregularities. Though they are minor, they still exist. Now the irregularities on the surfaces lock into one another. So whenever we have to move an object, we need to overcome the irregularities. But why is the friction higher on rough surfaces? It's because rougher the surfaces, more will be the irregularities. And if the irregularities are more, then more force will be required to overcome them. So the first factor affecting the friction is the nature of surfaces. Is there any other factor you can think of? Let's say there are two bricks on a table. One weighs 2 kilograms and the other weighs 5 kilograms. Now I apply equal force on them towards the right. Which brick do you think will go further? Remember that they are both kept on the same surface. And the surfaces of the bricks are also the same. On applying the same amount of force, you will notice that the lighter brick covered more distance than the heavier one. What does this tell us? It tells us that the friction also depends on the force with which the two surfaces are pressed together. If the two surfaces are pressed harder, the friction will be more. Why is that? Because of the second brick's greater weight, it presses on the table with greater force. Since its surface and the table surface are pressed together harder, the interlocking between the irregularities is more. And this results in more friction. So mainly, there are two things on which the force of friction depends: the nature of both surfaces and the force with which the two surfaces are pressed together. Estos entonces son los dos factores principales que afectan la fuerza de rozamiento o fricción. Como habíamos visto, depende de el peso de un objeto y de la diferencia de los materiales. Entonces, por lo general se dice que la fuerza de roce es, al igual que antes, proporcional a otra cosa, en este caso es proporcional a la fuerza normal, que depende del peso del objeto, y además un coeficiente de roce que es lo que codifica o lo que contiene la información de cómo interactúan las dos superficies, si una es más rugosa que la otra. Bien, esto no vamos a ver tanto en detalle, no se preocupen. Entonces, si es que quieren repasar para esto, tenemos el libro en la página 7, desde la unidad 7, perdón, desde la página 150 hasta la página, la última de los principios de Newton, que está bastante más abajo, son como 10, 12 páginas, algo así. Sí, hasta acá, hasta la página 162. ¿Cómo dijo que se separaban los libros? Toman uno desde la parte de arriba, desde la espina del libro, y lo agitan para adelante y para atrás, como si estuvieran viendo si es que hay algo pegado en las páginas del libro y quieren que soltarlo. Inténtenlo y si les resulta, excelente. Más instrucciones sobre eso, como les dije, les voy a dar el lunes de vuelta de esta semana de vacaciones, para que no estén pensando activamente en eso. Si es que quieren hacerlo y me quieren mandar los videos por mientras, genial. Así yo les puedo dar algún comentario y
alguna otra indicación. Por mientras, cuídense mucho, que estén muy bien. Mucho gusto haber interactuado esta semana nuevamente con ustedes. Ahora tómense un descanso y espero que por favor participen en las actividades que organizamos los profes para ustedes en un momentito más. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chaito.